Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Voy a hacer una pregunta en este podcast que creo que va a ser un poco polémica, pero que se me hace sumamente interesante. ¿Qué es más importante para Dios? ¿El amor al prójimo o una misa? Puesta así, uno claro que podría decir, oye, pues la misa es mucho más importante. Vamos a dimensionarlo mejor. Todo lo que significa un acto litúrgico, la misa, el hacer una visita a la capilla, una hora eucarística, todo eso que nos ayuda tanto y que es muy bueno. Esa alabanza a Dios que hacemos delante de la Eucaristía, donde Él está realmente presente. Toda la solemnidad que le ponemos a eso. ¿Es más importante eso o un acto de amor hacia una persona necesitada? Si vemos el Evangelio de hoy, parecería que a Dios le importa mucho más cómo tratas a tu prójimo. Porque Él dice claramente: si vas a llevarte ofrenda ante el altar, pero te acuerdas que tu hermano tiene una queja contra ti, ve primero a reconciliarte con tu hermano. A mí me da la impresión de que obviamente es una forma de hablar de Cristo, que si lo tomamos literal es muy fuerte, pero que nos ayuda a poner el acento en algo mucho más profundo. San Juan, en una de sus cartas, precisamente en la Biblia, tiene una frase que me parece súper fuerte. Quien dice amar a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. Porque el mandamiento supremo, y esto también lo dice Cristo en el Evangelio, es: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese y no es como un apéndice de que si puedes, lógralo, ¿no? Es parte de ese amor a Dios. No puedes decir que amas a Dios y luego tratas como basura a los demás, porque entonces no amas a Dios. No tienes una relación sincera con Dios. No la tienes. Y de nada sirve que hagas misas súper solemnes, bonitas en latino, con cantos extraordinarios, y si luego te dedicas a criticar a los demás en tus grupos de WhatsApp, no digo que no sirve de nada, estoy exagerando, pero pierde fuerza, porque no estás siendo coherente con ese amor a Dios. Te puede servir a ti, te puede ayudar a profundizar en tu fe, todo eso sí, pero la raíz profunda de nuestra fe está en cómo amamos a Dios, y ese amor a Dios se traduce de una forma muy concreta en cómo amamos a los demás. Piensa tú, en esta cuaresma que estamos viviendo, no hay mejor forma de buscar caminar con estos 40 días de desierto con Cristo que cómo tratas a los demás. ¿Tienes algún área de oportunidad, alguna mejora que puedas tener? ¿Eres una persona criticona o soy alguien que no se ve con cierta displicencia a los demás? ¿Cómo trato a las personas que no piensan como yo? Personas que incluso critican mi fe, que ridiculizan mi fe. ¿Cómo pienso de ellas? ¿Las desprecio? ¿Soy como esos fariseos? Que de hecho así lo decía Cristo al inicio del Evangelio. Les aseguro que si su justicia no es mayor que las de los escribas y fariseos, no entrarán ustedes en el reino de Dios, porque ellos, acuérdense la parábola del fariseo y el pecador. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás, un pecador, etcétera. No, yo pago los diezmos, yo hago esto, bla, 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 bla. ¿De qué te sirve si eres un orgulloso?
Y esto no quiere decir, y quisiera subrayarlo, que las misas no son importantes, porque luego está el otro extremo. No, entonces no voy a misa, porque ahí son una bola de pecadores todos, y son una bola de hipócritas todos, y yo me siento hipócrita porque sé que critico a los demás. Claro que no, esto es una dinámica. Yo voy a misa, yo voy a la confesión, yo voy a una hora eucarística, porque necesito llamarme de Dios para poder amar mejor a mi prójimo. Y amo a mi prójimo porque es consecuencia de esa adoración y de ese momento grande que tuve con Dios. Es un círculo virtuoso que ahí se da. Cuando uno me llena el vaso de todo el agua de la gracia y del amor de Dios que luego yo doy a los demás. Y luego vuelvo a llenarlo y luego lo doy a los demás. Y obviamente también para mí, porque es importantísimo. El primer prójimo o uno de los primeros prójimos que debo atender soy yo, porque tengo que amar al prójimo como a mí mismo. Es parte de esta dinámica, ¿no? Pero, de verdad, la coherencia de amar a Dios radica en cómo trato a los demás, en mi amor al prójimo. Piénsalo el día de hoy. Hazte ese examen el día de hoy en esta cuaresma que estamos viviendo. Porque si no, sucede lo que muchas veces hemos quejas que a veces son pretextos, porque son pretextos, pero de yo no soy cristiano o yo no vivo bien mi fe porque se dedican a darme bibliazos con sus dogmatismos y tal. Y es verdad, hay veces que sí nos comportamos así y que tenemos que hacer un claro examen de conciencia de cómo tratamos, repito, sobre todo a los que no creen como nosotros. San Francisco de Sales decía que atrae más a las moscas una gota de miel que un barril de vinagre. Piensa cómo evangelizas hoy desde el amor, ¿no? Diciendo la verdad, pero desde el amor. Porque de nada sirve sacar las espadas si lo único que haces es radicalizar más, y más en un mundo polarizado como en el que vivimos, ¿no? Entonces, el amor a Dios, todas esas alabanzas nos sirven para llenar el corazón, pero eso tiene que traducirse en cómo trato a los demás. Si no, se vuelve nada más en rituales buenos, bonitos y bellos que dan alabanza a Dios, pero que luego, ¿no? Esa frase del Antiguo Testamento, misericordia quiero y no sacrificios. Tengamos esa misericordia y entonces los sacrificios lo único que harán es llenar mi corazón para querer darlo más, empezando por mí, como dijimos, pero querer corresponderle más a Dios, que es don absoluto y que se da a nosotros de manera desinteresada. Qué bonito programa para estos días de Cuaresma que todavía nos quieran y para toda la vida, porque es parte de. Soy el Padre Juan Antonio Ruiz, espero que esta reflexión te haya ayudado. Le pido mucho a Dios por ti, por los tuyos, te pido una oración por nosotros y nos vemos a la próxima.